Aquí lectores, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Estefani y estoy hoy camino a la lectura. El día de hoy nos encontramos con Victoria García Yoli, directora de arte de la revista Algarabía. ¿Cómo estás, Victoria? Es un gusto en conocerte. Igualmente, Gaby, estoy muy emocionada de estar en tu programa. Gracias. Victoria, ¿desde niña te gustaba leer y escribir? Desde niña me gustaban los libros, más que leer y escribir, me apantallaban los libros, me impresionaba y me preguntaba yo una y otra vez cómo le hacían para que los renglones quedaran así todos parejitos en la columna. Y había una colección que se llama Tesoro de la Juventud, que es una colección de 20, 25 tomos. Y ahí descubrí que el último era como un índice general. Y las páginas de los tomos eran consecutivas. Entonces un tomo, haz de cuenta, era de 250 páginas y entonces el segundo tomo empezaba en la 251. Yo decía, qué raro. De repente veo en una página que íbamos en las 1540. Y dije, ay, ¿cómo en un libro tan flaquito hay 1542 páginas? ¿No? Entonces descubrí que todos los tomos tenían las páginas consecutivas y al final había el índice. Y entonces yo me dedicaba a ver si es cierto estaba bien hecho el libro. Y así fue, estaba yo enamorada de los libros. Pero no puedes estar enamorada de los libros y no hacer con ellos lo que se hace con los libros, que es leerlos, ¿no? Y empecé a leer poesía y cuento, porque yo tengo dislexia. La dislexia, cuando tú lees, las letras empiezan a brincar y te pierdes con mucha facilidad y luego lees el mismo renglón 25 veces y tienes que empezar la página porque luego ya no entiendes nada, pues cuesta mucho trabajo. Entonces yo empecé a leer poesía y cuento, el cuento porque acaba rápido y la poesía por los renglones son cortitos y ahí no me perdía. Entonces por ahí empezamos, pero también vengo de una familia lectora. Después de comer en mi casa siempre se hablaba de libros y nos contaban historias fascinantes. Entonces cuando terminábamos de comer ya querías ir a leer el libro del que habían platicado. Así que pues digamos que los libros y la lectura desde chiquitita. Ajá. De pequeña, ¿qué preferías más? ¿Una muñeca, una pelota o un libro? Me gustaban las muñecas, aunque no creas, y me duraban muy poco porque mis hermanos eran muy salvajes y me las echaban a perder todas. Pero sí jugaba, sí me entretenía mucho con los libros. Tenía un libro de lectura de estos que tienen pasta dura, así chiquito, y veía que no, en mi casa no había máquina de escribir. Ya olvídate, en mi día no había computadoras, entonces casi en todas las casas había máquina de escribir, porque para la tarea que te dejaban en la escuela. Entonces, yo lo que hice con ese libro, que como no se cerraba, le escribí así, le dibujé el teclado y le hacía así, como pegaba y brincaba, entonces se oía como si estuviera escribiendo a máquina. Más bien eso era uno de mis juegos, pero sí me entretenía mucho con los libros por eso, ¿no? Y mi mamá nos compraba también muchísimos libros. Mis papás siempre estaban leyendo, todo el mundo estaba leyendo, entonces era muy natural que nosotros también leyéramos. No tanto, no creas que leíamos tanto, pero sí leíamos. Qué bonito. Victoria, ¿te acuerdas cuál fue el primer libro que leíste? Ah, pues fue Mujercitas, a fuerza. Ese era el libro preferido de mi mamá y se lo sabía casi de memoria. Entonces creo que me lo puso en las manos a los 10 años, cuando mucho lo debo haber leído. Me gustó mucho porque yo soy muy visual y cuando voy leyendo me imagino y veo las cosas que estoy leyendo. Entonces me gustó mucho y pues sí, ya a los 14, 15 años leía muchos, ¿cómo se llaman? Los bestsellers, así de estas de historias de Sidney Sheldon y no sé qué, que son pues básicamente basura literaria, pero lo leía yo porque me gustaban las historias, siempre me ha gustado que me cuenten historias.
historia. Sabemos que desde niña te gusta escribir. ¿Recuerdas cuál fue lo primero que escribiste? Lo primero que escribí fue en cuarto de primaria, no sé qué edad tienes cuando estás en cuarto de primaria, ya no sé. Escribí una obra de teatro para un concurso, gané el concurso y se puso en escena. No me acuerdo ni de qué se trataba, solo sé que pasaba en una taquería. No sé cuál es la trama o cuál era el meollo del asunto, pero el caso es que se puso en escena y la representamos en una escuela que no era la mía, en una visita escolar, etcétera. Entonces, eso fue lo primero que escribí. Victoria, ¿cómo llegas a la revista Algarabía? Bueno, eso es como muy fácil, o sea, no es que yo llegara a la revista, sino que la directora de la editorial, Pilar Montes de Oca, y yo somos primas hermanas, y somos de la misma edad, y somos amiguitas desde bebés. Entonces, crecimos siempre, curiosamente, con los mismos intereses o intereses afines, y como somos de la misma edad y siempre andábamos noviando y teniendo amigos y no sé qué, y entonces por una cosa o por otra, al final de cuentas terminamos trabajando juntas y juntas fundamos la revista Algarabía. ¿Nos puedes platicar sobre el género de minificción que escribes? Mira, el género de minificción es algo complicado. Sobre todo, yo creo que para los niños es algo complicado, porque en la minificción se trata de no escribir cosas, sino que escribes pistas para que el lector haga como las conexiones. Entonces yo creo que para los niños no es un género tan fácil, porque tienes que tener como cierto bagaje cultural, o sea, si no sabes, por ejemplo, quién es Kafka y que escribió La Metamorfosis, y en La Metamorfosis hay un insecto que siempre dice todo el mundo que es una cucaracha, aunque no dice en ningún lado que es una cucaracha, pero siempre se asume que es una cucaracha, el insecto este, pues no podrías entender una minificción que habla de Kafka o que lo pone como personaje, ¿no? Porque estás apelando a que ya todo el mundo lo sabe y lo entiende. Entonces, eso es un poco difícil. Pero por otro lado, son buenos ejercicios. Yo empecé escribiendo minificción sin saber, uno, que era un género, etcétera, sino que yo tenía libretitas así chiquitas, y esas libretitas tenían renglones chiquitos, escribía con letras chiquitas. Y yo jugaba, o me proponía, que lo que escribiera terminara completito en el último renglón. Todas me quedan como del mismo tamaño. Y aparte, si veía que no podía concluir, entonces me seguía a la siguiente página, pero tenía que llegar hasta abajo de la paginita completa. Y esto lo escribía yo cuando esperaba el pecero para regresarme a mi casa o en el metro, ¿no? Que no tienes mucho tiempo. Y también por eso me quedaban cortitas. Ya muchísimos años después, como 20 años, 30 años después, fue que conocí a un escritor muy importante para la minificción que se llama René Avilés Padilla. René leyó mis cuentitos, que yo me atreví a enseñarle, es la libretita tal cual, y a final de cuentas le parecieron simpáticos, le parecieron buenos, y yo decidí entonces que ya era hora de tomarlo en serio, y me metí a talleres con escritores, talleres de creatividad literaria, creación literaria, y así fue como pues terminé publicando mis libros de minificción. Pero es un género interesante, es un reto, incluso creo que es más difícil escribir una minificción por todo lo que no vas a decir, que escribir un texto donde tienes la oportunidad de describir todo, etcétera, como una novela que puede tener miles de páginas, ¿no? En cambio, en la minificción, pues ya si te pasas de 2 párrafos ya no es minificción. Platícanos cuántos libros has escrito y dónde podemos encontrarlos. Mira, de no ficción, de cosas de algarabía,
Tengo 4 libros y están siempre en la revista, en la página de internet, pues, por ejemplo en nuestros lugares como la donde estamos aquí. Y son el libro para amar el arte, otro que se llama el libro de las letras, que cuenta la historia de cada una de las letras del alfabeto de manera muy simpática, y eso sí me sirvió mucho, por ejemplo, para llegar a la medificción, pues sabía yo que tenía que escribir cortito y mucha lectura. Y el libro del chocolate y el libro del café. Y mis libros de ficción son los cuentos del armario. Tengo uno que está en preparación, que eso todavía no sale, que va a estar con Mango Manila Editorial. Este se llama La desintegración del ser, donde todos los cuentos tenían con un muertito por algo, muerto, ¿no? O desaparecido por algo, ¿no? No sabemos exactamente qué. Y tengo otro que se llama Espectrándote. Ese sí nada más está, me lo pueden pedir por medio de mi Facebook, que es Victoria García Yoli, pero todos los demás también, y las antologías están también en Algarabía. Pues justamente Algarabía tiene una vocación de la divulgación, ¿no? Y ya habíamos incursionado en la revista de Algarabía Niños, y decidimos hacer este libro porque estábamos justamente preocupados. Este libro debe tener unos 7 años más o menos. Estábamos preocupados porque los niños, los pequeños, desde ya muy chiquitos los ves entretenidos con el iPad. Entonces, ¿cuándo van a empezar a leer, no? Y a la divulgación, sobre todo es diferente la lectura de la literatura que la divulgación. Entonces, la divulgación con un dato es muy fácil, o sea, muy fácil. Entonces, en la revista había muchos elementos y muchas cosas. En vez de hacer un libro monotemático, o sea, o todo de ciencia, o todo de historia, o todo de literatura, podemos hacer uno mezcladito. Y así fue como creamos Diversión sin Batería. Porque ya me contaste que tú lo tienes, lo has leído, tiene la sección de historia, de ciencia, de astronomía, de gastronomía, son las mismas secciones que hay en la revista, pero están clasificadas, tienen sus colores. Incluso tiene la parte de arte, pues lo hicimos con cuadros para iluminar, que fuera también un libro que tuviera cierta interactividad, ¿no? Y que te sintieras muy dueño de tu libro y lo rayaras, se te diera la mano. Para una reparación amorosa, donde el juicio al otro se expresa con se ensombreció. Mira, por suerte no. Pero yo creo que sí, las mujeres hoy en día y toda la vida le hemos tenido muy difícil. Luchar por ser vistas o por no ser ninguneadas. Yo creo que las mujeres siempre han ejercido todas las carreras. Si tú buscas y arañas tantito en la historia, siempre hubo pintoras y siempre hubo científicas, etc. No llegaban sus nombres a digamos, al titular del periódico, pero pues, tenemos que, por suerte, hay ejemplos como el de Madame Curie, que cuando descubrió lo del radio, en su historia los académicos decían, pero que salga el nombre de Pierre Curie, pero la señora no, y les iban a dar un premio, y entonces el Nobel, y no estaba propuesta Madame Curie. Y entonces el esposo les dijo, yo no quiero ningún premio, porque aparte es la que hizo todo fue ella. O sea, sí trabajé con ella, pero yo soy un segundo de aborto. La idea, la tenacidad, el conocimiento viene de ella. Entonces, lo que ha hecho falta toda la vida son personas como Pierre Curie, que apoyó a su mujer, que hizo que se diera, que fuera visible. Eso es lo que buscamos todas las mujeres, para no sentirnos que siempre somos ninguneadas, etcétera, sino el apoyo de todos, y que también los varones entiendan pues, que somos mitad y mitad, ¿no? Un canto náutico, un grito que sofoque esta inmensidad, esta luz que sale entre mis dedos.
Bueno, pues la revista Garabía tiene una nueva época y está cambiando, precisamente porque hoy día estamos compitiendo contra lectores que están muy acostumbrados a estar en el teléfono todo el día. Y nos dan muy poquito de tiempo y antes ofrecíamos nosotros artículos que se leían en 6, 5 minutos, pero eso ya es mucho para alguien que está todo el día en el teléfono. Entonces decidimos hacerla más interactiva, más esquemática, más cortita, más visual, más colorida. Ya eliminamos las páginas de blanco y negro, ya no hay gris. Entonces, pues tiene que ser una revista muy enfocada a los lectores de hoy, que tienen poquito tiempo, pero que necesitan información que no van a encontrar en el mundo. Señora, hace tronar en segundos la paella. Ay, siempre he querido detener el tiempo. Ese universo femenino. Que todo el mundo esté parado sin hacer nada mientras yo trabajo, porque siempre tengo mucho trabajo y mucha prisa para terminar las cosas. Y que me diera tiempo de hacer las cosas con calma. Entonces quisiera tener el poder de, así con ya todo el mundo se detuviera, no se quedaran así, y yo mientras trabajo, descanso, hago lo que falta, si me tardo 2 o 3 días, no que lo tengo que hacer durante la noche, etcétera, no desvelándome. Y ese sería mi superpoder. De los desaparecidos. ¿No? Una decena de poemas pulsantes, atormentados, dolidos, asfixiados por la falta de oxígeno existencial, percibimos la tragedia con mayúscula que viven hombres y mujeres en nuestro país. Ay, iría al pasado, yo soy súper fan de Jane Austen, ¿no? Entonces claro que querría ir allá a la época de la regencia en Inglaterra y usar esos vestidos que son aquí pisaditos y ser así como una de esas heroínas de Pride and Prejudice y eso, me encantaría. Iría a esas, pero también me gustaría ir, por ejemplo, al París ahí de entreguerras, donde estaba la época de Anaïs Nin, y la mujer justamente empezaba a vivir de manera súper diferente, y había la primera época en que se dejaron usar los vestidos largos y empezaron a ser más cortos. Pues había como ya los albores de la vida que ahorita parecen. No te alejes, los cerros te cortarán las alas, saldrás de sus campos enredada en el rebozo. Mis redes sociales estoy en Instagram, pero búsquenme por mi nombre porque el arroba es complicadísimo. Pero si ponen Victoria García Yoli, nada más se los deletreo, es JOLLY, para que lo encuentren. Este libro sacude el deseo, tanto Facebook como la conciencia, para recordarnos que hay noches largas como la de los desaparecidos, como la de las mujeres que luchan y mueren por sus causas. Por ello es justo ahora, pues, cuando más lo que propongo necesitamos es esta que poesía, los papás también tienen que hacer. Los niños solitos es que está muy difícil, porque, por ejemplo, si la familia tiene cosas que hacer, ¿no? Y el niño tiene que darle, la madre, no, pero tiene que ser bonita, ¿no? Y tampoco ayuda, ¿no? Y luego está la tarea, que ya son los niños. Entonces, si la mamá y el papá no leen, son como indignación, que lo aprendes en el amor carnal a las dolientes. Entonces, en la escuela te puedes dejar leer un libro por la tarea y lo harás por tarea, pero va a estar muy difícil que lo hagas costumbre porque es una tarea. O alguien te dijo que debes hacer. Tendrías que leer con tu mamá, con tu papá, que te lea un cuento, que te compren libros, o que les lean un cuento, para que vean cómo en los libros no solamente está la parte del conocimiento de la tarea, sino están las historias fantásticas y maravillosas, y está la imaginación, y están los viajes, y está todo esto, pero tiene que ser un hábito de todos. En mi casa todos leían, ¿no? Eso es, por eso todos leen, porque todos leían, mi abuelita, y luego platicaban de los libros que estaban leyendo a la hora de la comida. Pues no nos queda más remedio que amar los libros. José M, a Becky por la organización de este evento. Es un placer estar con Alicia
escritora. Pues creo que me gustó y me gusta mucho lo que estás haciendo y que tan chiquites tengas esta iniciativa de llevarle toda esta información a tu audiencia, que sean niños de tu edad, que vean que es padrísimo meterse en la vida de la cultura porque conocen gente interesante, inesperada. Créanme que yo estoy más emocionada de conocer a Gaby que Gaby de conocerme a mí, porque me parece súper importante que entre otras cosas, que tengas estas iniciativas, que tengas tus temas, que tengas tu audiencia, pero también lo que veo muy bonito es que es ¿no? Tu familia te apoya, tu papá te ayuda, tu mamá te ayuda, y eso está muy padre porque es lo que te estaba contando. En mi familia todos veían y en tu casa ya todos son youtubers para ayudarte a ti. Gracias a ti y hasta luego todos. Permito leer que se llama Sobre el tema.